Queremos graficar la función cuadrática dada con esta herramienta de grafado en línea. Para utilizar esta herramienta, tenemos que seleccionar la gráfica de parábola aquí, y luego para graficar una parábola hacernos clic en el vértex y luego otro punto en la parábola. Pero antes de hacer esto usando esta herramienta resuelvamos algunas cosas a mano. Lo primero que debemos reconocer es que la función cuadrática dada está en forma estándar, también llamado formato vértex o formulario gráfico dado por este formulario aquí, y es igual a por la cantidad x, h cuadrado más k. Si una función cuadrática está en este formulario, entonces h será la coordenada x del vértex y k será la coordenada y. Mirando nuestra función cuadrática deberíamos identificar el vértex sin hacer ningún trabajo. Mirando nuestro aviso de función cuadrática como tenemos x, 2 aquí, lo que significa que la coordinación x será más 2. Si era x más 2, la coordinación x sería menos 2. Y porque tenemos un menos 3 aquí al final la coordinación y es menos 3. Así que eso puede ser un pequeño truco. Aviso como la coordinada x es el signo opuesto de lo que vemos. De nuevo si es menos 2 al lado de la coordinada x la x es más 2. Si tenemos a más 2 aquí la coordinación x sería menos 2. Pero si vemos menos 3 aquí al final este será el signo de la coordinada y del vértex. A menos 3 aquí significa que la coordinada y es menos 3. Si fuera más 3 la coordinación y sería más 3. Una cosa más que avisar aquí es que desde el valor de a aquí es menos 3. La parábola se abrirá. Así que a es menor de 0 o negativo. La parábola se abre significa que parecerá algo así. Ahora necesitamos otro punto para hacer un gráfico exacto de la parábola. Muchas veces es conveniente encontrar el intercepto y como otro punto en la parábola, pero solo es útil si ese punto está en este plano coordinado. Entonces, digamos por ejemplo, tratamos de encontrar el intercepto. El intercepto y ocurre cuando la coordinada x es igual a 0. Así que sustituyamos 0 por x, y vea lo que obtenemos por y. F de 0 sería menos 3 por 0, 2 cuadrado o menos 2 cuadrado, 3. Bien, esto sería menos 3, guión 2 cuadrado es 4. So menos 3 por 4, 3 es o menos 12, 3 o menos 15. Por lo tanto, esto es un punto en la parábola aviso, el punto 0, menos 15 estaría desactivado. El plano coordinado proporcionado. Tan ayuda sugerencia para encontrar un segundo punto en la parábola sería siempre seleccionar una coordinación x que esté cerca de la coordinación x del vértex. Así que aviso aquí, la coordinación x del vértex es más 2. Así que seleccionar un valor x de más 1 más 3 más de lo que probablemente nos daría un punto en el plano coordinado proporcionado. Encontremos un punto cuando la coordinación x es más 1. Ahora encontraremos f de 1 que sería menos 3x la cantidad 1, 2. Eso sería, 1 cuadrado, 3. Bien, menos 1 cuadrado es más 1. So menos 3x más 1, 3 sería menos 6. Aviso cómo estaría este punto en el plano coordinado. Ahora para graficar la parábola, utilizaremos el vértex y usaremos este punto aquí como nuestro segundo punto. Primero gráfico a mano y luego volveremos a la herramienta gráfica. Así que el vértex tiene coordenadas 2, menos 3, que está aquí. Sabemos que la parábola se abre, y aviso como el segundo punto sería 1, menos 6 que está aquí, pero recuerda el eje de simetría también pasa a través del vértex, que sería esta línea vertical aquí. Y porque este punto aquí está una unidad a la izquierda del eje de simetría, debe haber otro punto una unidad al derecho del eje de simetría o este punto aquí. Entonces, el gráfico de la parábola se vería así. Ahora vamos adelante y gráfico esto utilizando nuestra herramienta gráfica en línea. Primer paso, seleccione la herramienta de gráfico de parábola aquí. Siguiente paso, haga clic en el vértex, que es 2, menos 3 aquí. Próximo paso, haga clic en nuestro segundo punto, que coordina 1, menos 6, que está aquí.
Ahora vamos adelante y compruébelo. Aviso: como nuestra puntuación es un de 1, lo que significa gráfico esto correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.